Ustedes, mis queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes hoy, en esta mañana. Qué lindo es el Señor, qué hermoso es Papito Dios. Y hoy nos corresponde terminar el libro de Hechos de los Apóstoles. Y le doy la bienvenida a todos los hermanos que se conectan. Ayer no pude estar con ustedes por motivos personales. Salí con mi mamá a hacer Estábamos descansando y teniendo una tarde maravillosa, descansando. Quiero darle gracias a Dios por este día hermoso que Dios nos regala hoy. Hoy es un día de bendición, un día precioso, un día maravilloso, el día que hizo el Señor. Vamos a orar y darle gracias a Papito Dios por esta mañana preciosa que Él nos regala. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Bienvenido, Espíritu Santo precioso de Dios. Toma mi vida y úsala para la gloria y tu honra. Que yo pueda ser ese instrumento tuyo en tus manos. Y que esta palabra, que esta predicación no sean con mi sabiduría humana, sino con ese respaldo precioso tuyo. Gracias, Señor Jesucristo, por todos los hermanos y hermanas que se van a conectar hoy en esta mañana. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Continuamos con el libro de Hechos. Ya hoy lo terminamos con la ayuda de Papito Dios. Hoy nos corresponde los capítulos 27 y 28. Seguimos con este estudio panorámico del libro de los Hechos. Y quiero saludar a mi prima Miriam Rojas. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que se conectan en este momento a través de este precioso medio como es el Facebook Live. Hoy nos corresponde ver el capítulo 27, pero quiero hacer mención, un repaso un poquitico de lo que hemos visto hasta este momento. Estamos viendo el estudio panorámico de los Hechos, estudio panorámico del libro de los Hechos, y quiero resaltar algunos aspectos aquí importantes de este estudio panorámico. Entonces, hoy nos corresponde estudiar, hermanos, ya los últimos capítulos, 27 y 28 del libro de Hechos. Decíamos que el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios, un libro histórico, 13 epístolas que se le atribuyen a Pablo, 8 epístolas de carácter general, un libro profético. Y hemos visto los primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya estamos terminando el libro de los Hechos. Decíamos que el libro de los Hechos se conoce como Hechos de los Apóstoles o Praxis de los Apóstoles. En castellano es el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Ahora, todo tiene un tiempo histórico e inicio. Lo mismo ocurre con la iglesia. Y aquí lo que nos está tratando de narrar este libro es el inicio de la iglesia cristiana. Todo el libro de los Hechos es sobre el inicio de la iglesia. Cómo empezó, cómo se expandió y las pruebas y persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos y la forma en que llegó hasta lo último de la tierra. Ahora, en ningún otro libro se nos describe más la actividad del Espíritu Santo que aquí hemos dicho. La Biblia lo llama los Hechos de los Apóstoles, pero muy bien podría ser titulado los Hechos del Espíritu Santo. Ahora, decíamos que el libro de los Hechos nos muestra, número 1, la llegada del Espíritu Santo. Número 2, la transformación de los tímidos discípulos en testigos audaces. Número 3, cómo la iglesia espera pacientemente el regreso del Señor Jesús. Lo que el libro de Hechos nos cuenta es que cómo se inicia, y lo vemos continuar hasta nuestros días hoy. El Espíritu Santo sigue activo hoy en la iglesia. Hoy sigue activo el Espíritu Santo. Ahora, los creyentes seguimos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia sigue esperando el regreso de Jesús. Mientras tanto, nosotros continuamos llevando adelante esta gran comisión. Los hechos de los apóstoles y los hechos del Espíritu Santo han comenzado, pero aún no han terminado. Dios sigue moviéndose hasta el día de hoy. Aleluya. Hermano, tú y yo seguimos sirviéndole a Dios
hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo se mueve a través de su iglesia hasta el día de hoy. Decíamos que el autor del libro de Hechos es Lucas. Es el autor y testigo presencial de los Hechos. La fecha en que fue escrito fue escrito a más tardar en el año 63. Aproximadamente en ese año lo escribió Lucas. Y lo termina este libro de Hechos de escribir cuando Pablo tenía un arresto domiciliario en Roma. Sabemos que Pablo fue puesto en libertad y continuó enseñando en las iglesias. Y cuando Roma se incendió cerca del año 64 después de Cristo, Nerón culpó a los cristianos y Pablo fue arrestado otra vez más. Y tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados por orden de Nerón en el año 67. Sabemos por la historia que Pedro fue crucificado boca abajo y que Pablo fue ejecutado cortándole la cabeza. Porque Pablo era un ciudadano romano y había apelado al César y ante el César fue a dar. Vamos hoy a ver el capítulo 27 y capítulo 28 para terminar el libro de los Hechos. Pero estoy haciendo un repaso. Ahora, el libro de los Hechos cubre la primera generación de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y abarca más o menos del año 33 al año 63. Unos 30 años más o menos de la historia de la iglesia del primer siglo. El libro de los Hechos es fácil de bosquejar. De hecho, Jesús nos dio el bosquejo. Cuando Jesús en el capítulo 1, versículo 8 dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decíamos que el libro de los Hechos tiene 3 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, la iglesia en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia hasta lo último de la tierra. Entonces, desarrollamos y hemos estado desarrollando estas 3 divisiones. Y explicábamos nosotros la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén vino el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Vino la ascensión, Jesús fue recibido, vino el Espíritu Santo sobre la tierra y los apóstoles recibieron poder y empezaron a hablar en otras lenguas. Decíamos como Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, sana a un cojo en la entrada del templo y ahí empieza a decirle a los judíos arrepentidos y creen en el evangelio. Y después veíamos cómo la iglesia entonces empezó a ser cada día llena del Espíritu Santo y empezaban a predicar, pero dio la necesidad de elegir 7 diáconos. Después viene la iglesia de Judea y Samaria, porque hubo una gran persecución. Se levantó un hombre llamado Saulo de la ciudad de Tarso que perseguía a la iglesia. Entonces la iglesia se vio obligada a salir de Jerusalén para ir a Judea y Samaria. Hay veces Dios permite ciertas situaciones con la iglesia para que salga de las 4 paredes del templo y vaya a buscar las almas perdidas. A partir del capítulo 8 vemos Saulo persiguiendo a la iglesia, Felipe llevando la palabra de Dios a Samaria y después llevándola a un etíope eunuco que venía a adorar a Dios. Vimos después, hermanos, en los otros capítulos, un centurión romano enviando por Pedro para que viniera a compartirle el mensaje del evangelio. Y cuando Pedro llegó a esa casa, el Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural. Pero después veíamos, hermanos, cómo viene el capítulo 13 en adelante. Y en el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 28, la iglesia hasta lo último de la tierra. Entonces veíamos el primer viaje misionero de Pablo y entonces cómo Pablo lleva el mensaje misionero con Bernabé a Chipre. Después llegan al Asia Menor y llegan a las regiones de Listra, Derbe y Iconio y ahí llevan el mensaje lo que hoy es Turquía. Después vemos nosotros como Pablo en el capítulo 16 tiene una visión de un varón macedónico que le dice pasa a Macedonia
Y ellos llevan el mensaje por primera vez a Europa. De ahí llevan el mensaje a Tesalónica, a Berea, a Atenas. Y por último, hermano, Pablo viaja a Corinto y ahí se queda 18 meses en esa ciudad. Y en Corinto queda fundada una iglesia maravillosa. Después, en el capítulo 19, Pablo va a Éfeso y ahí se establece y permanece 3 años en Éfeso. Y decíamos cómo Pablo entonces desarrolla su primero, su segundo y su tercer viaje misionero. Y regresa de nuevo a Jerusalén, de nuevo. Hermano, Pablo defiende su ministerio y por último necesita apelar al César porque se ve obligado. Pablo lo apresan en Jerusalén y decíamos cómo tiene que defender el evangelio ante Félix, un procurador, y después ante Festo y después ante un rey llamado Agripa, que era descendiente de Herodes, era el bisnieto de Herodes. Pero Pablo apeló al César. Hermanos, y entonces llega el capítulo 27. Pablo es enviado a Roma. El barco encalló en la isla de Malta y Pablo fue mordido por una serpiente y sobrevivió y pudo compartir el evangelio. Vamos a leer el capítulo 27 para poder entender este maravilloso pasaje de las Escrituras. Y dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más lo pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramistio, situado a la costa nororiental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer para sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en su curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en el mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. O sea, hubo un trasbordo de barco. Tuvimos que navegar despacio por varios días. Y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Guido, pero teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando y resguardando de la costa de la isla, con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad. Finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por aquella tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento, con una pequeña isla llamada Cauda.
cuando con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros atacaron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el arca flotante para disminuir la velocidad del barco y dejáronse llevar por el viento. El próximo día, con la fuerza del vendaval, seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado lo que les dije al principio y de no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se va a hundir. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues, yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo ha dicho, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros persistieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesca y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco y bajaron el bote salvavidas, como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una gran playa y preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones e izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero cuando chocaron contra un banco de arena y el banco encalló demasiado rápido, la proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces con la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no dejó llevar a cabo su plan. Y luego les ordenó a todos que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon, salvo hasta la costa. Capítulo 27 del libro de Hechos. Hermanos, estamos aquí leyendo, mis queridos hermanos, un pasaje de las Escrituras que nos está mostrando, hermanos, la fidelidad de Dios en este viaje, hermanos. Y cómo Dios está cumpliendo la palabra profética que le había dicho a Pablo a través de un ángel. Y le había dicho que la embarcación iba a ser destruida, pero ellos no, que ellos se iban a salvar.
Ahora, si miramos un poquitico más atrás, cuando Pablo salió en esta embarcación romana rumbo a la ciudad de Roma, hubo un momento en que Pablo le dijo: mire, señores, yo creo que es mejor que paremos en esta isla y esperemos a que aquí pase el invierno, porque verdaderamente si seguimos o continuamos, hay vientos en contra que nos pueden afectar y hacer gran daño y perder toda la carga. Pero no le quisieron hacer caso a Pablo. Ahora, Pablo, ¿por qué les hablaba con tanta seguridad? Porque Pablo ya había hecho 3 viajes misioneros de muchos años. Pablo ya era un hombre curtido en andar en embarcaciones y recorrer todo el Mediterráneo. Voy a tratar de mostrarles a ustedes un mapa que nos pueda más o menos guiar o darnos una idea de lo que Pablo viajó. El viaje misionero, el viaje a Roma. Permítame un momentico, busco aquí en el computador el viaje a Roma de Pablo. Este fue el cuarto viaje prácticamente. No era ya un viaje misionero, pero sí era un viaje ya el último viaje que Pablo hizo ya a la ciudad de Roma. Voy a tratar de aquí abrir esta imagen para que ustedes puedan tener una idea más o menos de lo que Pablo viajó en este viaje misionero hacia la ciudad de Roma. Voy aquí a mostrarles aquí. Si miramos aquí, voy a tratar de hacer un acercamiento. Si miramos aquí, Pablo salió de aquí de Cesarea a Sidón. De Sidón llegaron a Chipre. De aquí a Mira. De aquí a Rodas. Y por último al puerto Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, en Creta. Les dijo: por favor, quedémonos aquí, no sigamos. Pero no le quisieron hacer caso. Entonces empezaron a viajar por aquí y aquí terminaron en Malta, en esta isla de Malta. Aquí terminaron. Entonces, mis queridos hermanos, aquí terminaron en esta isla de Malta. Aquí naufragaron y aquí se da el naufragio. Y Pablo llega entonces con el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios era que llegaran a esta isla de Malta, porque Dios iba a hacer cosas grandes aquí. Dios permitió, el barco quedó totalmente destruido. Pero como la palabra de Dios no vuelve vacía y Dios respalda su palabra y se la había dado a Pablo, se cumplió esa palabra, porque Pablo les había dicho: ninguno de la tripulación va a morir. Hermano, cuando uno da una palabra y sabe que Dios quien está hablando, hermano, esa palabra se cumple, porque Dios respalda su palabra. Gloria a Dios. Ahora viene el capítulo 28. Y en este capítulo 28 dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía porque se estaba acercando ya el invierno. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de aquella isla, al ver la serpiente colgada en la mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara y que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de las costas, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publicio, un funcionario principal de la isla. Él nos recibió. Mire, el autor está hablando en primera persona. Él no recibió. O sea que este viaje misionero Pablo lo está haciendo. Este viaje a Roma Pablo lo está haciendo con el autor del libro de Hechos, que es Lucas. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Recuérdese que el autor es médico y entonces sabe qué tipo de enfermedad tiene
esta persona, y dice disentería. Y Pablo entró a verlo y oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, tú y yo debemos de ser llenos del Espíritu Santo y entender los propósitos de Dios. El propósito de Dios fue permitir que esta embarcación fuera destruida por un viento huracanado y que encallara en la isla de Malta, porque ahí había un propósito de parte de Dios, llevar a Pablo a esta isla para que un hombre conociera del Evangelio. Aleluya. Capítulo 28 del libro de Hechos. Pablo está llegando aquí, hermanos. Aquí está llegando Pablo, aquí a este sitio, hermanos. Y este hombre es sano. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. Hermano, qué lindo, hermanos, cuando usted y yo estamos en los propósitos de Dios, Dios se encarga de todo. Usted puede estar seguro, hermano, que cuando usted está en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, Dios se carga de todo. Pablo en la isla de Malta. Permítame, yo voy a buscar aquí si encuentro una ayuda que necesito. Pero ahí está Pablo llegando a esta isla, ¿sí? De Malta. Y aquí, ¿sí? En esta maravillosa isla, Dios permitió la sanidad de un hombre, hermanos. Cuando usted y yo estamos en los propósitos de Dios, los que amamos a Dios, hermano, Pablo por eso podía escribir con esa autoridad y esa propiedad, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo ahora necesita continuar su viaje. Dios necesita que llegue a la ciudad de Roma, a la capital del Imperio Romano. Y mire lo que dice aquí. Continuemos con la lectura, hermanos. Y dice, 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos ahí 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Peotoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos hasta Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo lo vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez más, llegamos a Roma y Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque está bajo la custodia de un soldado. O sea, Dios fue tan bueno que a Pablo le dio una casa por cárcel y le dio un sitio donde alojarse, hermanos. Mire, aquí lo que me está diciendo es, de aquí de Malta llegaron a Siracusa, después a Regio, después a Puetoli y por último las 3 tabernas, y llegaron a la ciudad eterna, la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. Pablo llegó ahí, hermanos, y los hermanos lo estaban esperando, hermano, con mucha alegría lo estaban esperando. Estaban ansiosos de ver a Pablo. Hermano, estaban ansiosos de escuchar a Pablo. Ya estamos, hermanos, ya finalizando en este capítulo 27. Hermanos, ya estamos aquí, hermanos, terminando ya este capítulo 27, hermanos. Ya Pablo ya está, hermanos, aquí. Ya Pablo está en Roma. Pablo ya ha llegado a la ciudad de Roma.
Pablo llega a Roma, es puesto bajo arresto domiciliario, predicó a judíos y gentiles desde su casa por 2 años enteros y sin ningún impedimento. Es aquí donde termina el libro de los Hechos. Pablo está vivo y predicando el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17 del capítulo último, el capítulo 28. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén, entregado al gobierno romano, a pesar de yo no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraban ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles por qué estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Entonces respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se atacaba por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta llegar la noche. Algunos se convirtieron por las cosas que dijo, pero otros decidieron no creer. Después de discutir unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando le dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, y cuando ustedes oigan lo que les digo, no entenderán, y cuando vean lo que le hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que si sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y el corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos sí la aceptaron. Durante 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía de todo lo que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Qué lindo, hermano. Dios tenía un propósito de llevar a Pablo a Roma. No era, hermano, era con un propósito que Dios había llevado a Pablo a Roma. Y era con solo el propósito, hermanos, de que ahí predicara también el evangelio. Y Pablo permaneció ahí casi por espacio de 2 años enteros y sin ningún impedimento, predicando el mensaje del evangelio. Así es donde termina el libro de los Hechos, y Pablo vivo y predicando el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Dios usó la persecución para edificar la iglesia y llevar a Pablo hasta Roma, y así pudiera predicar a la familia del mismo César, porque la misma familia del César, de Nerón, escuchó el mensaje del evangelio. Aún hay más por hacer. Hay muchas personas que necesitan escuchar y llegar a la fe de Jesucristo. La iglesia ha nacido, pero aún queda mucho por delante. Hoy continuamos con la obra de Pedro, Pablo y los demás. Predicamos este mismo evangelio. Estamos llenos del mismo Espíritu Santo y tenemos la misma comisión de Jesús. Oren para que sus ojos estén abiertos a las oportunidades que Dios nos dará. Hermano, hay oportunidades que Dios va a crear. Y Dios está creando oportunidades para que usted y yo prediquemos el evangelio. Me dio mucha alegría ayer compartir con mi señora madre y unos hermanos de la iglesia ayer en una finca
Y en medio de que estábamos ahí compartiendo y siendo un sancocho de gallina y todo eso, hermano, Dios nos dio la oportunidad de predicar esta palabra de Dios. Y lo lindo es que se empieza a recoger frutos dignos de arrepentimiento. Y ayer hablaba con una señora y quedé ir el jueves a visitarla con uno de los hermanos de la iglesia que vive por ahí cerca en otra finca y que quiere escuchar, está deseosa de escuchar el mensaje de Jesucristo. Hermano, seguimos haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Predicando, como dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Era importante estudiar este libro de los Hechos, porque entendiendo el contexto en el cual se desarrolló el libro de los Hechos, el libro histórico, vamos a entender ahora las epístolas. Y vamos a ir comprendiendo, hermano, por qué Pablo entonces escribió una epístola a los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia. Después Pablo escribió una carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. La iglesia que estaba en Tesalónica, pero también la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Corinto y la iglesia que estaba en Roma, la iglesia a los romanos. Mañana iniciamos estudiando esta epístola, la epístola a los romanos, la iglesia donde Pablo hoy estaba aquí terminando su ministerio. 2 años dedicó aquí en Roma predicando la palabra de Dios. Mientras tenía una casa por cárcel, aprovechaba el tiempo para predicar la palabra de Dios y que la palabra corriera. Y ahí quedó establecida una iglesia. Mañana explicaremos un poco la epístola a los romanos y cómo era Roma como ciudad. Una ciudad que albergaba en el tiempo de Pablo casi 1 millón de personas. Toda la élite del imperio romano vivía en Roma. Vamos a ver las curiosidades del imperio romano y cómo era esta ciudad de Roma. Trataremos de recrear un poco esta ciudad de Roma. Si más o menos podemos imaginarnos cómo era la Roma imperial. La Roma en este momento, en el tiempo de Pablo, era la Roma de Nerón, el emperador Nerón. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y dile, Espíritu Santo, llena mi vida y utilízame como un instrumento en tus manos. Y donde haya una oportunidad de predicar tu palabra, permíteme llevar este mensaje del Evangelio a toda criatura. Recuérdase que el libro de los Hechos no se termina. El libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo una página con la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y gracias por este maravilloso libro de los Hechos. Hoy cerramos este libro, terminamos este libro, pero entendemos los propósitos tuyos. Y hoy, Espíritu precioso de Dios, nos sigue llenando, nos sigues ungiendo y llenando para seguir llevando este mensaje del Evangelio a todo el que lo necesite. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos y llénalos de tu presencia. Espíritu Santo, unge en esta mañana de una manera especial la vida de mis hermanos. Y que hoy este mensaje del Evangelio fluya a todas las vidas de una manera especial. Gracias, Señor, te doy, oh Jesús. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias, mi Señor Jesucristo, por este precioso día, hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por el inicio de esta semana maravillosa. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Quiero saludar en esta mañana a mi prima quiero saludar a Roselena Bolaños. Quiero saludar a mi prima también Miriam Rojas, Cenelia Rojas. Quiero saludar a María Eugenia Gómez Oquendo. Quiero saludar a Lilian Carrasquilla y su esposo Juan. Mi tía Estela Quintero, Nubia Fernández, Johover Alexis Bermúdez, Andrés Cardona, que nos ve desde los Estados Unidos, Rosa Elena Bolaños, Elsa Amparo Aguirre González, a todos mis hermanos y todas mis hermanas,
un fuerte abrazo, una bendición muy grande. A todos los que nos ven, a mi tío Jairo, Fanor, Milton, Jaime, todos ellos, un fuerte abrazo, una bendición. A Sobeida Madera, a Weimar Mendoza Núñez, que nos ve desde Mocoa, Putumayo, a Wilson Díaz Granados, desde Mocoa, Putumayo, un fuerte abrazo y un saludo cordial. A todos mis hermanos y hermanas, una bendición especial. A Carolina J. París, la tía de mi hijo, que está en Texas, un fuerte abrazo y que Dios la continúe bendiciendo. A todos mis hermanos y hermanas, una bendición en este maravilloso día. Que la gloria de Dios repose sobre ustedes. Feliz inicio de semana, un feliz almuerzo. Bendiciones de parte de Papito Dios. Dios les continúe bendiciendo y llenando con su presencia.